Buenos días y bendiciones, amados hijos y hermanos y amigos que nos siguen en cada transmisión de Sembradores de Amor. Es un gusto, un placer enorme poder estar con usted compartiendo esta mañana hermosa, una mañana de gloria, una mañana de diseño del cielo, una mañana donde traemos una palabra que estamos seguros, a través del Espíritu Santo y su revelación, que usted será edificado con ella. Quiero darle la más cordial bienvenida, quiero saludarle y darle un abrazo a la distancia. Sabemos que de momento pues físicamente no nos podemos ver, pero en el espíritu estamos unidos y permanecemos juntos, como dice la palabra, unánimes, juntos en un mismo sentir, bajo un mismo norte. Estamos aprendiendo sobre el diseño de paternidad. Todos estos días atrás hemos estado caminando paso a paso a través de la Escritura, aprendiendo lo que la paternidad del Padre, de nuestro Señor, tiene para nosotros, cuáles son sus secretos y sus alcances. Es importante que usted y yo podamos aprender a caminar en este diseño, porque este diseño, la paternidad, abre los cielos. Usted y yo somos bendecidos porque somos hijos de Dios. Y sin más preámbulo, ¿qué le parece si iniciamos? La semana anterior quedamos en un texto especial que voy a leer para usted, que es Hebreos 1:6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, escuche bien esta palabra, dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adónenlo todos los ángeles de Dios. Ahora, comparemos este pasaje por un momento con Juan 3:16, un texto sumamente conocido, el mundo entero prácticamente conoce este texto. ¿Qué es lo que dice? El texto reza de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito hijo, a su hijo unigénito. ¿Nota la diferencia en la palabra? En Juan 3:16 establece al unigénito. Unigénito tiene características de único. Esa es la condición de unigénito. Solamente hay uno. Pero Hebreos capítulo 1 y verso 6 dice que el Padre introduce al primogénito en el mundo. Y primogénito tiene característica de primero. ¿Qué es lo que cambia entonces entre una y otra? Bueno, muy simple. Lo que cambia es que cuando Jesús viene al mundo, viene en condición del unigénito Hijo de Dios, porque todas las demás personas que habían en el mundo entero no eran hijos, eran siervos. Recuerde que el hombre pierde su condición de hijo en el momento en el que el primer Adán cae. Y aquí es donde quiero dar pase al inicio de esta charla con usted. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 15 y verso 45. Recuerde que estamos leyendo la Biblia textual. Dice de esta forma, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Note esto que es importante. Encontramos que el primer Adán fue hecho un ser viviente. Pero el segundo Adán, dice la palabra, un espíritu vivificante. ¿Qué es lo que dice acá? Primero, identifiquemos, ¿quién es el primer Adán? Bueno, Adán es Adán. El hombre que el Señor creó, que el Padre creó con características de hijo, al cual bendijo y le dijo, multiplícate y señorea sobre todas las cosas. El hombre que pecó. El ser humano que junto con su mujer pecaron, cayeron y fueron destituidos de la gloria. Los que por un error, por una activación, perdieron la posición de hijo y abrazaron la condición de orfandad, abrazaron la condición de siervo, la condición de oveja. Pero dice la palabra entonces que el postrer Adán, hablando de Jesús, el Mesías, el postrer Adán es un espíritu vivificante. ¿Por qué un espíritu si hablamos de que Jesús es el Hijo? Y esto puede traer conflicto a la forma en la que nos ha enseñado la religión a nosotros a través de muchos años. Estamos hablando de una característica específica del Hijo de Dios, la cual llamamos el espíritu del Hijo. El espíritu del Hijo, o sea, lo que a usted y a mí, a través de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, nos da la legalidad para presentarnos ante el Padre como hijos y no como siervos. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15:45? Bueno, que el primer Adán se constituyó un ser vivo, no un hijo. Estamos hablando después de la caída. Antes de la caída era un hijo. Después de la caída solamente es un ser viviente, una creación de Dios.
Pero dice la palabra, el segundo Adán es un espíritu vivificante. La intención que aquí se plasma es que lo que el primero perdió, su posición, la posición de hijo, es lo que el segundo Adán o Jesucristo viene a restablecer. Él nos viene a reconectar con nuestro Padre. Él viene a reconectar. Recuerda esta palabra es clave, es fundamental para entender el diseño de paternidad. Reconectar. Reconectar significa volver a conectar lo que en un momento determinado se separó, se desunió. Cuando Dios forma al hombre e insufla sobre él su espíritu, Él conecta al hombre con su corazón. Pero cuando el hombre peca, eso se revierte y se convierte en una desconexión. ¿Qué hace entonces el segundo Adán? ¿Qué hace el Señor Jesús? No solamente trae salvación. Yo quiero que usted comprenda esto. Jesús no vino al mundo solamente a salvar lo que se había perdido, en el término estricto de lo que la palabra enseña así, leyéndolo de esa forma, sino que el contexto de salvar al mundo tiene que ver directamente con volvernos a reconectar con aquello que con el diseño original que el Padre tenía para nosotros. Las personas deben ser reconectadas como hijos, deben ser posicionadas de nuevo como hijos, porque el enemigo tiene serios problemas, no con la gente que está desconectada. El enemigo no tiene problemas con los siervos, no tiene problemas con las ovejas, tiene problemas y muy serios con los hijos. Cuando una persona, escúcheme bien, cuando una persona asume su posición de hijo, se vuelve un enemigo directo en contra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque los hijos heredan, escuche bien esto, los hijos heredan, los hijos activan. Si quiere usar la palabra, úsela, arrebatan. Los hijos son los que toman la herencia, son los que toman posesión y la palabra se vuelve en ellos una acción vivificante. La palabra se vuelve en ellos algo que acciona, algo que libera los aires, algo que hace que el cielo se abra a su favor. Recuerde que estando Jesús recién saliendo de las aguas del bautismo, lo primero que ocurre es que se abre el cielo. Cuando un hombre, cuando una mujer reciben a Cristo, se abre el cielo. Cuando yo acepto no solamente a la persona de Cristo como mi Salvador, sino al Espíritu del Hijo que me posiciona a mí, una vez más me reconecta con mi Padre como un hijo, el cielo se abre, el cielo se abre. Una vez que el cielo se abre, se escucha la voz del Padre que dice, este es mi hijo. ¿Sabe? Cuando usted vino a Cristo, el cielo se abrió y el Padre habló sobre su vida, habló sobre usted y dijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Muchos de ustedes en algún momento se han sentido siervos, se han sentido ovejas. Pero hoy en la mañana en la que el Señor te dice, yo soy tu Padre y tú eres mi hijo, y el cielo se abre a tu favor en esta mañana, en esta declaración poderosa, tú eres hijo de Dios. Tú ya no debes mirarte más como un siervo que no merece. Eres un hijo de Dios, comprado por la sangre del Cordero. Es a través de Jesucristo, a través del Espíritu del Hijo, que usted y yo entonces somos hijos de Dios. Qué hermosa esta palabra. Siga conmigo por favor y acompáñeme al verso 49. Primera de Corintios 15, ahí mismo donde estamos, pero el verso 49 dice de esta forma. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. ¿Sabes? Hay personas, y lastimosamente hay que decirlo, la religión nos enseña a mostrar a nosotros solamente la imagen del terrenal. Porque le damos mucha importancia a comportamientos, a cosas externas. Hay muchas personas que se conforman con solamente tener la imagen de un ser humano y vivir a través de las emociones, vivir a través de los sentimientos, vivir a través de cómo yo siento las cosas y así me muevo y así camino. Sin embargo, la palabra en el verso 49 dice, tenemos que exhibir también la imagen del Adán celestial, o sea, la imagen de Jesucristo. Jesucristo es un espíritu vivificante. Quienes tenemos al Espíritu del Hijo somos los que reflejamos, escuche esto, quienes tenemos al Espíritu del Hijo somos quienes reflejamos, manifestamos y establecemos en la tierra el Espíritu del Hijo. Recuerde usted que la palabra dice que la tierra gime, llora, clama por la manifestación de los hijos de Dios. En ningún lugar de la palabra usted va a encontrar que dice de los siervos, de las ovejas o de la creación.
Si es la creación misma la que está diciendo que gime, que clama porque se manifiesten los hijos, ¿me comprendes ahora por qué es tan importante el espíritu del Hijo en nosotros? El mundo no necesita, oye, y esto que te voy a decir puede golpear algunas teologías que tengas guardadas en tu corazón, algunas enseñanzas viejas. El mundo no necesita más cristianos. El mundo no necesita más evangélicos. El mundo no necesita más gente que se congregue en un lugar sin sentido, que hagan cosas para Dios. El mundo no necesita eso, necesita que se manifiesten los hijos, la gente con herencia, la gente con un diseño trazado, la gente con asignación y propósito. El mundo necesita ver la manifestación clara y plena de los hijos de Dios en toda la contundencia de lo que esta palabra significa. Cuando eso pase, las cosas cambian. Cuando la iglesia despierte y se dé cuenta de que lo que hemos estado haciendo, aún cuando de buenas intenciones haya sido hecho, no ha estado bien, la iglesia caminará en el trazo que Dios dio para nosotros. Es necesario volver a la posición de hijo, porque el mundo entero, la creación está esperando que se manifiesten los hijos. Sabes, tenemos siglos de tener siervos de Dios. Tenemos siglos de tener personas que aman lo que hacen para Dios. Y no podemos decir que no aman a Dios. Claro que aman a Dios. Pero no les ha sido revelado la posición de hijo. Siguen viendo a Dios a la distancia, a la lejanía. Siguen mirando a Dios como algo muy difícil de alcanzar. Es más, hay muchos que siguen creyendo que para poder alcanzar a Dios tienen que hacer X, Y o Z cosas. Hay personas que creen que todavía necesitan sacrificarse para buscar a Dios. Hay personas que creen que tienen que seguir normas específicas, trazos y lineamientos específicos dados por el sistema religioso para poder acercarnos a Dios. Pero la palabra nos dice que podemos estar confiados porque tenemos el cielo abierto. Aquellos que somos hijos, y te declaro en el nombre de Jesús como un hijo de Dios, tú y yo caminamos a cielos abiertos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen los cielos abiertos. Quiero que vayas un momento, porque ya vamos a ir pasando a otro nivel de la paternidad de Dios a través de Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 27. Vamos a hablar un poco sobre Jesús en la cruz, una de las máximas manifestaciones que tenemos y también uno de los versículos más controversiales en función de la paternidad. 27, el capítulo, 46 el versículo. Mateo 27, 46. Acompáñenme, lea conmigo. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En este pasaje encontramos a Jesús, y dirían muchos contradiciéndose, porque está llamando al Padre como Dios. Y muchos dirían, pero si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué entonces en este momento está diciendo Elí, Elí? Que traducido es, Dios mío, Dios mío. Es que hay que comprender algo. Mientras Jesús camina en la tierra, Jesús camina bajo el diseño del Hijo. Y siempre lo vamos a escuchar hablar del Padre. El Padre y yo, el Padre me enseña, el Padre me envía, yo vengo por el Padre y yo estamos juntos. Siempre Jesús va a estar hablando en función de la paternidad, en función del Padre. Pero en este verso específico en la palabra, encontramos a Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? O tal vez en su versión diga, ¿por qué me has desamparado? Vamos a encontrar en muchas traducciones que Jesús dice estas palabras. Primero, estando en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche bien, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en condición de hijo. Después dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No le parece a usted interesante que en medio de dos padres haya un Dios mío? Ok, vamos a procesar esto porque es interesantísimo. Cuando Jesús está en la cruz, hay un momento dentro de ese proceso, dentro de ese cumplimiento de la asignación que el Padre le entrega a Jesús,
donde el pecado del mundo entero viene sobre él. Recuerde esto, él vino a exhibir la maldad. Él vino a públicamente exhibir la maldad y triunfar, salir triunfante contra toda potestad y todo principado. Dice la palabra que él triunfó sobre los principados y las potestades, exhibiéndolas en la cruz del Calvario. Ahora, note esto. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús entiende y comprende la asignación que él lleva. Entiende y comprende que él está caminando un espacio, un trazo que el Padre le asignó. Este es el camino, no hay otro, no podía ser diferente. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, sabía que debía padecer, sabía que no existía la forma de evadir esta asignación. Todo el camino de Jesús está bajo el amparo de su Padre. Se siente seguro, se siente confortado, se siente con el Padre. Mientras Jesús está en la cruz, se siente con el Padre. Por eso Él dice, Padre, tiene el cielo abierto. Él sigue hablando, Padre, perdónalos. Recuerde que este pasaje habla de cuando los judíos que estaban al pie de la cruz se burlaban de Él y estaban en el proceso de la crucifixión. Y Jesús les dice con un amor enorme, dirigiéndose al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¡Qué amor tan grande! Pero llega un momento en donde cambia y ya Él deja de hablar del Padre como Padre y se refiere a Él como Dios. Se refiere a Él como el sistema religioso le dice. Se refiere como los cristianos modernos hablan del Padre, Dios mío, como alguien lejano. Y dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca habló de separación con el Padre mientras estuvo en pie antes de ser crucificado. Incluso estando en la cruz, Jesús sabía que el Padre estaba con él. Pero en un momento dijo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Sabe qué ocurre? Que en ese preciso momento fue cuando el pecado del mundo vino sobre él. La condición, escuche bien, la condición del primer Adán vino sobre él en ese momento. El pecado del mundo entero, generaciones enteras, aún nuestro mismo pecado, vino sobre él en ese momento y lo convirtió en el siervo, lo convirtió en la oveja, lo convirtió en esa persona distanciada de Dios. Perdió, escuche bien, perdió en ese momento esa posición por el pecado, porque el pecado te quita la posición, el pecado contrarresta la posición. Claro, cuando el pecado del mundo viene sobre Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? El cielo se nubla, ya Él no puede mirar al Padre porque está en la condición, escuche y preste su oído espiritual a esto, Él se encuentra en la posición del primer Adán, Él se encuentra padeciendo exactamente lo mismo que padeció el primer Adán. Por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca, escuche bien, nunca había experimentado soledad. Sus discípulos lo habían dejado, sus amigos lo habían dejado, pero él nunca había experimentado una distancia de su Padre. Siempre tenía contacto con Él, hablaba con Él, se gozaba con Él. Pero hasta ese momento en la cruz, cuando el cielo se cierra, es que Jesús siente lo que el primer Adán sintió al ser sacado del Edén. Ese sentimiento embarga, esa posición de pecado embarga el corazón de Jesús y por eso Él clama, ya no como Padre, sino como Dios. Apela a la autoridad, apela a la justicia, apela pero desde la forma del primer Adán. Y dice, ¿por qué me has desamparado? Por supuesto que el Padre no lo había desamparado, sino que la condición de pecado que vino sobre Jesús, padeciendo nuestras cargas, nuestras culpas, lo había hecho ver, o más bien dejar de mirar al Padre como lo había visto. Poco tiempo después, cuando ya está la consumación de los actos, cuando ya Jesús está a punto de expirar, cuando el pecado, escuche porque esto es glorioso, cuando la obra fue consumada y el pecado fue exhibido, es que lo que el diablo quería era evitar que Jesucristo subiera a la cruz y llevara sobre sí las culpas y el pecado del mundo. Eso era todo lo que el diablo quería, pero no lo logró, porque ese Hijo llamado Jesucristo, asumiendo nuestras culpas, subió a esa cruz y estando en posición de siervo, escuche esto,
llevó nuestras cargas y estando en lo alto de la cruz, las entrega y dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. ¿Sabes por qué vuelve a la lucidez del Padre? Porque la consumación había sido hecha. Ya el cordero había sido inmolado. Ya la asignación había sido cumplida. Ya no había más que hacer. Ya la asignación había sido cumplida. Jesucristo se convirtió en el Hijo fiel. Dejó de ser el unigénito. Escuche esto porque es poderoso. En ese momento en la cruz del Calvario, Jesucristo dejó de ser el unigénito Hijo de Dios y se convirtió por primera vez en la historia de la humanidad en el primogénito de muchos hermanos. Gente como usted y como yo, que creíamos que no teníamos valor, que creíamos que no teníamos un futuro. Hoy podemos decir: somos hermanos de Jesucristo por el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Mire, si usted no está sintiendo algo en este momento en su espíritu, yo no sé qué lo puede hacer despertar. Pero lo que Cristo hizo por nosotros es algo sencillamente invaluable. Estando en la cruz, Él solamente dice: consumado es. Y dice: y expiró. Todo fue hecho. Todo fue consumado. El cordero de Pesaj había sido sacrificado. Llegó no solo la salvación, sino la activación más gloriosa de la paternidad. Cumplimiento de Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Usted lo tiene en su casa. Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Debemos comprender que Jesús no estaba en la cruz porque Él quería estar en la cruz. Yo creo que ninguno de nosotros en una posición similar desearíamos morir, y mucho menos en la forma tan escalofriante como era una crucifixión. Pero algo que el Espíritu del Hijo nos enseña a nosotros es que un hijo no hace lo que quiere hacer, sino lo que el Padre quiere que se haga. Cuando encontramos un hijo con principio claro de fidelidad y lealtad, entendemos entonces que el hijo se va a mover en la dimensión en la que el Padre quiere que se mueva. Jesús claramente lo decía en repetidas ocasiones: yo no hago nada que el Padre no me pida que haga. La relación que había entre Jesús y su Padre es la relación ejemplo que tú y yo debemos tener. Primero con nuestro Padre Celestial y después con nuestro Padre Espiritual. Tenemos que hablar la misma frecuencia, tenemos que estar sintonizados igual. A veces, sabes, nuestros padres espirituales nos van a pedir que hagamos cosas que tal vez no queremos hacer, que vayamos a lugares donde esperamos que no nos envíen. Pero es parte de nuestra asignación. Estas cosas prueban nuestro corazón, estas cosas prueban nuestro caminar, nuestra fidelidad. ¿Quiénes somos? Si realmente somos hijos o simplemente somos algunos huérfanos que estamos ahí colados en medio de los hijos, esperando recibir una herencia quizás por la que nosotros no hemos caminado. Nunca falta, eso siempre pasa. Ahora, estando Jesús en la cruz, Él recibe en su carne, en su cuerpo, lo que el pago de los siervos y las ovejas. El pago de los siervos y las ovejas es muerte. Escuche esto. Cuando el primer Adán es sacado de Edén, va con una palabra. Los días serían cortados y la muerte se activaría sobre Adán. Sus generaciones activaron muerte. Tanto Caín al matar a Abel, como a partir de ese momento y en adelante hasta nuestros días, las personas tienen sus días contados. Sabemos que nacemos, pero no sabemos en qué momento partiremos de este mundo. Eso fue lo que activó Adán. Y la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. No solamente muerte espiritual, no solamente esa muerte que experimentamos en el alma, sino una muerte física también. Nuestros días están contados a causa del pecado. Pero cuando Jesús viene al mundo, nos da una esperanza de gloria, una esperanza que, si bien es cierto, es probable que algunos nos vayamos antes que otros a gozar con el Señor,
Otros quizás serán arrebatados estando vivos en el mundo cuando Jesús vuelva. Pero la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pago del pecado fue lo que Jesús llevó a la cruz del Calvario. El pago de las ovejas, el pago de los siervos, el pago de haberse convertido en siervo y oveja era la muerte. Porque el Padre, tenía un diseño para nosotros de vida eterna. Aleluya. Ahora, vamos a ver. Estando Jesús, permítame ubicarme acá un momento. Estando Jesús en la cruz del Calvario, y quiero que me acompañe por favor a Lucas 23, lo busque y se quede ahí. Estando Jesús en la cruz del Calvario, recuerde usted que Él fue crucificado con dos personas a su lado, ladrones ambos, uno a su izquierda, otro a su derecha. Y en medio del proceso de la crucifixión, Jesús habla con uno de ellos. La historia dice que uno de los que están para ser crucificados le dice: mira, si tú eres el Hijo de Dios, libérate de tu cruz. Se une en la conversación y en la forma en la que le hablan los demás judíos. Libérate de la cruz y de paso sálvanos a nosotros. Mientras que el otro le dice, y entra en función y contraviene al primer ladrón y le dice: ¿no tienes tu temor de Dios? Este hombre que está aquí no merece la pena de muerte. No debería estar colgado en esta cruz. Él no ha hecho nada malo. ¿Sabes qué ocurre acá? Este ladrón entiende y le es dada revelación de quién es el que está muriendo a su lado. El Hijo de Dios. Le he revelado, escuche esto, a este ladrón le he revelado quién es Jesús. Y entonces le dice: Señor, prométeme, estoy parafraseando el texto, prométeme que cuando muera yo voy a estar y tú te vas a acordar de mí cuando estés en tu reino. Jesús claramente, en ese amor que caracterizaba a nuestro Señor, Él le dice: en verdad te digo, que es lo que quiero que leamos en Lucas 23:42. Acompáñame un momento y lo leemos ahí juntos. Decía: oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es muy simple. El ladrón reconoció la paternidad en Jesús. El ladrón busca el refugio de Jesús. Se cobija en Jesús. Entiende que la paternidad trae de la mano un amor profundo, pero también trae una herencia. ¿Recuerdas que durante todos estos temas hemos estado hablando de que el que hereda es un padre? Los padres heredan. Este ladrón entiende y le es revelado por un momento. Quizás él no se dio cuenta, muy probablemente él no supo en sus claros sentidos qué era lo que estaba sucediendo. Pero espiritualmente este hombre activó y reconoció la paternidad de Jesús en ese momento. Y Jesús actúa como actúa un padre y le dice: te digo sin ninguna duda que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Escucha, Jesús hasta en la cruz del Calvario activó paternidad. Esto es glorioso, esto es hermoso. Jesús en la cruz del Calvario activó paternidad sobre este hombre. El ladrón reconoció que quien estaba ahí era el Hijo de Dios y que la única manera de recibir paternidad era conectándose con el Hijo. Nosotros reconocemos la paternidad del Padre de los cielos al conectarnos con el Hijo. Conectándonos con el Hijo, Él nos reconecta con el Padre. ¿Me captas eso? Cuando tú y yo vamos a Cristo, recibimos ese don glorioso de Jesucristo, nosotros nos conectamos con el Hijo. Y es el Hijo el que nos reconecta directamente
con el Padre. Ahora quiero hablar de algo que he estado mencionando con mucha insistencia en estas últimas enseñanzas, y es el espíritu del Hijo. ¿Sabes? Esto trae alguna controversia. Días atrás estuvimos conversando en el grupo de alabanza y hablábamos sobre el espíritu del Hijo y todo lo que esto conlleva. Una frase que pareciera muy simple, pero que trae no confusión, sino tal vez despierta algunas dudas, genera tal vez algunas sensaciones de wow, esto no lo había escuchado, necesito que me lo expliques. Bueno, voy a proceder a explicar porque quiero que tú tengas muy claro lo que significa el espíritu del Hijo. Y qué mejor manera que ir al capítulo de la palabra en donde mejor se habla de esto, que es Romanos 8. Vaya conmigo a la palabra, Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Recuerden que estamos leyendo la Biblia textual. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Vamos a escudriñar Romanos capítulo 8. Si tú quieres entender el Espíritu del Hijo, tienes que leer Romanos capítulo 8. Estoy seguro y confío en el Señor de que después de hoy, nunca más vas a mirar Romanos 8 como lo habías hecho antes. Se te va a abrir el cielo, te va a ser revelado. Hay palabras claves aquí. La primera es, para los que están en Jesús, el Mesías. No es lo mismo estar con que estar en. Esto lo hemos hablado en muchas otras enseñanzas. Estar con puede ser estar al lado de alguna persona. Estoy con esa persona. Estar con puede ser una actitud física, pero no necesariamente puede ser una actitud de unanimidad en el espíritu. Yo puedo estar con alguien, pero no necesariamente estar de acuerdo con lo que esa persona dice. No sé si me doy a entender. O sea, yo puedo estar quizás con mi esposa y no necesariamente estar pensando en lo mismo o estar de acuerdo en las mismas posiciones. Estoy con, pero no necesariamente estoy de acuerdo en todo. Pero cuando la palabra aquí nos dice estar en, no está diciendo que estemos al lado de Jesús, sino que estemos en Jesús. Cuando yo estoy en Jesús, entonces estoy hablando de hacer una inmersión, meterme directamente en Jesús. Ahora, usted me dirá, ahora ya no entendí. ¿Cómo es esto de que yo me voy a meter en Jesús? Comencemos porque Jesús no está aquí físicamente hablando. Y segundo, ¿cómo una persona se va a meter en otra? Aquí es donde activa el Espíritu del Hijo. ¿Qué es el Espíritu del Hijo? Aquello que me hace a mí estar siendo uno con el Hijo de Dios. Ser uno con Jesucristo. Dice la palabra, no hay ninguna condenación. Escuche bien, porque este texto es sumamente mal interpretado. No hay ninguna condenación para los que están en Jesús. La gente cree, es que no hay ninguna condenación para los que están con Jesús. Y no es así como funciona. Estar en significa la identidad del Hijo sobre mí. Él y yo somos uno. Cristo y yo somos uno. ¿A través de qué? A través del Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo me convierte a mí en hijo de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Somos uno. Sigue el texto. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado del pecado y de la muerte. Cuando yo estoy yo no estoy fuera. Soy y estoy inmerso. Vamos a ver, un ejemplo claro. Posiblemente usted siempre, o en algún momento de su vida, ha ido a alguna piscina. ¿Qué pasa con la gente que está fuera de la piscina? No están en la piscina, están con la piscina. A ver si me doy a entender. Yo estoy fuera, el agua está a un lado. ¿Qué pasa cuando yo me lanzo a la piscina? El agua cubre todo mi cuerpo, especialmente si es honda. Tendré agua por arriba, agua por abajo, agua por todo mi alrededor. Yo estoy en la piscina. ¿Me doy a entender? Estoy porque la condición de la piscina genera sobre mí un impacto en todo mi ser. Cuando estoy fuera de la piscina yo puedo estar porque estoy fuera y son dos cosas separadas. Pero cuando yo estoy dentro, yo me vuelvo parte de la piscina. Entonces, ¿qué hace la piscina? La piscina me cubre. El agua que está en la piscina me cubre. Entonces yo me vuelvo uno con ella.
No sé si usted me capta este ejemplo. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros tenemos que estar en Jesús, está hablando de que nosotros debemos ser y estar inmersos en el Espíritu del Hijo, bajo la misma condición, bajo el mismo norte, estar total y completamente claros en que permanecer en Jesús nos da legalidad, porque el Espíritu del Hijo es lo que me hace legal ante los ojos del Padre. Cuando yo estoy en pecado, el Padre no me mira con ojos de Padre. Escuche esto, puede romper algún becerro hoy. Cuando yo estoy en pecado, lejos de Dios, yo no necesariamente voy a ser mirado por el Padre con ojos de Padre. Hay una justicia que se aplica sobre mí, pero Jesucristo, al tomar mi lugar en la cruz y al yo convertirme en hijo de Dios a través del Espíritu del Hijo, el Padre me ve a mí como Padre y me ve a mí con ojos de redención, me ve a mí con ojos de amor. Aquí es donde yo debo entender qué significa realmente la salvación y la redención. La salvación no es solamente pago por el pecado. La redención es reactivación, reconexión del diseño del Padre con los hijos para poder heredar. ¿Qué es lo que nosotros heredamos? Vida eterna. ¿A dónde nos volvemos a colocar? En el plano de la vida eterna. A través del Espíritu del Hijo, yo vuelvo a reconectar lo que en un origen fue desconectado, que es la relación entre el Padre y el Hijo. Y cuando esta relación es reconectada, entonces yo no tengo condenación. Escuche esto. Yo no puedo vivir una vida en condenación cuando yo camino bajo los principios de la palabra, cuando yo he sido reconectado como hijo. No hay condenación para los que están en la misma posición, en lo que dice la palabra. No hay condenación para los que están en la misma posición que está Jesús, la posición de hijo. Vamos a avanzar un poco. Escuche esto. El pasaje nos habla sobre el espíritu de vida. ¿Qué es en sí el espíritu de vida? Sino la misma manifestación del espíritu del Hijo que insufló el Padre en el primer Adán, que lo llevó de ser algo a convertirlo en alguien y conectarlo a su corazón. El espíritu de vida, escuche esto, recuerde lo que dice la palabra, Génesis. Dice que el Padre insufló, no sopló. Soplar e insuflar es diferente. Vamos a ver, cuando usted sopla algo, el aire que usted está exhalando golpea eso a lo que usted está dirigiendo el aire y hace que se mueva. Pero no ocurre nada específico, no hay ninguna transformación en esa cosa a la cual usted está soplando. Soplar es algo externo que se queda en lo externo. Pero cuando usted insufla, es algo similar a lo que pasa cuando usted toma un globo, como decimos en Costa Rica, una bomba, y usted la pone sobre sus labios y usted sopla sobre ella. Usted lo que hace es introducir el aire dentro de ese globo. ¿Qué pasa con ese aire? Cambia la forma del globo. Deja de ser lo que antes era para convertirse en algo más grande, en algo mejor. ¿Qué hace el Padre en nosotros? Insufla, coloca dentro, lo posiciona dentro. ¿Qué posiciona? El Espíritu del Hijo. Porque ese es el Espíritu que hace que nosotros nos conectemos con el Padre. Dice la palabra del Señor que el Padre entonces insufló sobre el hombre. Ese insuflar sobre el hombre hizo que el hombre dejara de ser algo, una creación, para convertirse en alguien, un hijo. Cuando usted y yo estamos lejos de Dios, somos algo, somos una creación. Pero cuando recibimos el Espíritu del Hijo, nos convertimos en alguien, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso dice, y a los que le recibieron, a los que fueron insuflados dentro de sí, dentro de su espíritu, por el Espíritu del Hijo, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son creación. El mundo entero, el sistema religioso enseña, todos somos hijos de Dios, y eso no es verdad. Eso lastimosamente debo decirlo y recalcarlo hoy con contundencia. Eso no es cierto. No todas las personas son hijos de Dios. Dice a los que le recibieron. Si yo no doy el paso de reconocer quién es Jesucristo en mi vida y de no recibir esa dádiva gloriosa que el Padre me da, yo no dejo de ser criatura. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo haya aprendido, no importa lo que yo esté lo que esté operando en mí en este momento, hasta que yo decida
que Jesucristo es parte de mí, entonces yo seguiré siendo una creación. Hay muchos cristianos hoy que son creación. Ahora usted me dirá, pastor, haga una pausa porque yo recibí a Cristo. Sí, ¿sabías tú que muchas personas han recibido a Cristo de labios para afuera? Porque dice la palabra del Señor que somos hechos nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, para que tú veas y hagas lo que yo veo y hago, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes? Recibir a Cristo va de la mano con un nuevo nacimiento. Recibir a Cristo no es solo decir con lágrimas en los ojos, yo dejo de hacer lo que antes hacía y ahora comienzo a caminar en una vida cristiana. Hay muchas personas que han recibido a Cristo, pero no han recibido una transformación, no han recibido un cambio, no han recibido un proceso en su vida, de modo que han dejado la vana manera de vivir, sino que siguen viviendo como siempre, solo que dejaron de congregarse en un lugar para pasarse a otro. Hay muchas personas que creen que recibir a Cristo es la clave y decir, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Ahora, que peque el cuerpo, el Espíritu es de Dios. Eso no es cierto. Tenemos que entender esto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere para reconectarnos con el Padre. Y para yo reconectarme con el Padre, necesito que haya una transformación en mí. El Espíritu del Hijo transforma mi vida de lo que antes era a lo que ahora soy. Antes era pecador, ahora soy hijo de Dios. Un hijo de Dios se caracteriza por obedecer los lineamientos de su Padre, caminar como su Padre camina, ir por donde el Padre le asigna que camine y hacer lo que el Padre le asigna que haga. Cuando yo no camino como Dios quiere, como el Padre me indica, y cuando yo no vivo la vida que el Padre quiere que yo viva, entonces el Espíritu del Hijo no está en mí. Recuerde esto, Jesús en algún momento habla y dice, muchos vendrán a mí y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, pero es que no es eso, porque Jesús les dice, apártense de mí, no los conozco, no sé quiénes son. Escucha, que tú hagas milagros no te convierte en hijo de Dios. Que tú eches fuera demonios no te convierte en hijo de Dios. Que tú tengas palabra profética no te convierte en hijo de Dios. Oh, no importa el título eclesiástico que tú tengas, puede ser profeta, apóstol, querubín apostólico, lo que tú quieras ser, no importa. Si el Espíritu del Hijo no está en ti, el Padre no reconoce tu legalidad. Escucha esto, si el Espíritu del Hijo no está en ti, el Padre no reconoce tu legalidad. Hay muchos que operan en la iglesia, hay muchos que enseñan en la iglesia, hay muchos que trabajan muy bien para Dios, pero son siervos, no hijos. Viven en una condición de servidumbre, viven en una condición de oveja. Constantemente tú los oyes decir, somos las ovejitas del Señor. Y quiero decirte esto con mucho cariño, pero yo no soy la oveja del Señor. Yo soy un hijo de Dios. Y el infierno tiene que entender que yo soy un hijo de Dios, no una oveja. El mundo entero debe reconocer que tú eres un hijo, no eres una oveja, no eres un sirviente, eres un hijo posicionado. Y lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando. Escucha esto, cuando recibimos el Espíritu del Hijo, recibimos también el Espíritu de vida, porque provienen del mismo Jesús. Entonces, somos librados del pecado y de la muerte. Cuando el Espíritu del Hijo viene sobre nosotros, entonces somos librados de la muerte. ¿Por qué el primer Adán vio la muerte? Porque cuando peca, el Espíritu del Hijo es quitado de él. Lo que es quitado de él es el Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo, recuerda esta palabra, el Espíritu del Hijo. Tenemos que comprender que aquellos que caminan por el mundo en pecado es porque han abrazado algo que no es la identidad del Padre sobre nosotros. Dice, ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Eso está más adelante en el mismo capítulo 8 de Romanos. Ninguna condenación. ¿Sabes por qué? Porque a los hijos de Dios nadie los condena. Porque el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo lo natural, el amor de Dios que es tan grande como para haber entregado a su Hijo, es lo que nos baña. Y es lo que activa en nosotros esa paternidad que viene del cielo.
Sigamos. Romanos 8:9, por favor acompáñame, dice de esta forma: pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene, preste atención a esto, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Y si alguno no tiene, ponga atención a este versículo, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, ¿de qué está hablando aquí? Del Espíritu del Hijo. ¿Quién es el Mesías? ¿No es el Hijo de Dios? ¿No es Jesucristo? Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Escuche, dice, vamos a desenredar el texto. Pero vosotros no estáis en la carne. Cuando dicen ustedes no están en la carne, lo que está diciendo no es que nos salimos del cuerpo. No es que dejamos esta carne natural, física, y nos convertimos en seres meramente espirituales. No está hablando de eso. Está hablando de acciones, actitudes. Hablando de nuestra forma de actuar. Ya nosotros no vivimos bajo los códigos del mundo, vivimos bajo los códigos eternos, bajo los códigos y diseños del Padre sobre nosotros. Ya usted y yo, aun cuando caminamos con este cuerpo físico, no somos influenciados por las cosas que el cuerpo, que la carne, que el dominio de este mundo ejerce sobre nosotros. Ahora usted y yo vivimos bajo los lineamientos del cielo, bajo las líneas directivas del Padre hacia los hijos. Dice la palabra, ustedes ya no están en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pablo le dice a las iglesias, ¿o ignoran que el Espíritu Santo mora en ustedes? O sea, ya nosotros no somos nuestros. Somos y pertenecemos a Dios, pertenecemos al Padre. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu del Hijo, nos volvemos familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos nuestros hijos. Ya usted y yo no vivimos por la carne. No vivimos por lo que ven nuestros ojos naturales. El mundo hoy está hablando de crisis, terriblemente. Costa Rica está hablando de una crisis impresionante en todos los aspectos de la vida diaria. Pero a usted y a mí, escuche bien esto, a usted y a mí no nos afecta. Porque usted y yo no vivimos por esas cosas. Usted y yo no nos movemos por esas cosas. Usted y yo somos gente que más bien provoca que el cielo traiga una bendición y se abra en favor de aquellos que hoy reconocen que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué Costa Rica es bendecido? Porque hay una generación de hijos que están activando legalidad sobre este país. Escuche bien esto es importante. Usted y yo somos hijos y el destino de los hijos es ser bendecidos. El destino de los hijos es ser prósperos en todo lo que hacen. El destino de los hijos es avanzar, ir caminando, siempre de la mano del Padre y obtener la herencia que Él tiene para nosotros. Ese es nuestro diseño. Que el mundo habla crisis, que el gobierno habla crisis, que todo a nuestro alrededor se vea oscuro y con cara de crisis. Un hijo de Dios, un cristiano sí, pero un hijo de Dios nunca tiene cara de crisis. Escuche esto, un cristiano puede tener cara de crisis. Un evangélico puede tener cara de crisis. Una persona que se congrega todos los días en una iglesia puede tener cara de crisis, pero un hijo de Dios nunca tendrá cara de crisis. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios sabe que lo que está pasando a su alrededor no le afecta, sino que es Él quien afecta lo que está pasando a su alrededor. Jesús nunca tuvo problemas con la crisis. Vaya la palabra, estudie usted los 4 evangelios. Jesús nunca tuvo problemas con la crisis. Jesús cambiaba la crisis a su favor. Escuche esto. Porque la posición de hijo hace que todo se sujete. Dice la palabra que mientras Adán estaba en la posición de hijo, él era el que gobernaba sobre todas las cosas. La creación se sujetaba a la voz de Adán. Pero cuando Adán cae, ahora Adán es quien se sujeta a las condiciones de la naturaleza. Cuando un hijo de Dios, escuche esto, porque esto no es para mentes pequeñas espiritualmente hablando, usted necesita crecer en su mente. Cuando el hijo de Dios se activa,
el Hijo de Dios cambia las circunstancias a su favor. Escuche esto. Cuando un hijo de Dios se activa en el espíritu del Hijo, las circunstancias cambian y siempre, siempre cambiarán a su favor. Usted va a encontrar hoy cristianos llorando penas. Usted va a encontrar cristianos hoy evangélicos, gente de iglesia, gente que predica, pastores y demás ministros del evangelio, que no saben qué hacer con esta crisis. Es que me cerraron la iglesia, es que no me dejan abrir, es que no me están llegando los recursos, es que no tengo para dónde ir. Es que ya no, porque no ven más allá que lo que la crisis les da, porque la posición del siervo y la oveja siempre será mirar alrededor de forma natural. Pero cuando un hijo de Dios se levanta, sus ojos son abiertos. Escuche esto, cuando un hijo de Dios se levanta, sus ojos son abiertos y las circunstancias son cambiadas. ¿Por qué? Porque la legalidad y legitimidad del hijo es lo que hace que la herencia venga sobre ellos. Jesús nunca pasó una penuria y tuvo problemas. Tuvo dificultades, pero el ser hijo es lo que cambia todas las cosas. Sigamos, por favor. Es el espíritu del Mesías, el espíritu del Hijo, el que nos da identidad ante el Padre. Quienes están en el espíritu del Hijo ya no están en la carne. Vaya a Romanos 8, capítulo 15. Estamos explorando este capítulo. Romanos 8, verso 15, dice así: porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, que traducido es amado papá. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios. Y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Mire, si usted no entendía hasta hoy lo que significa el espíritu del Hijo, este versículo tiene que habérselo dejado totalmente claro. Usted y yo no hemos recibido, dice la palabra, espíritu de esclavitud. Escuche bien usted, amigo, amiga, hermano, hijo de Sembradores de Amor, donde quiera que tú estés. Tú no recibiste espíritu de esclavitud. Tú no recibiste espíritu de esclavitud. Sacúdete eso de tu mente. Saca eso de tu mente. Tú no recibiste. No es tu diseño. Tú no tienes propósito de ser esclavo. Tú naciste para ser hijo. La sangre de Cristo te ha posicionado como hijo y te dio identidad. Te volvió legítimo y te volvió legal. Es por esa sangre que usted y yo hoy nos llamamos hijos de Dios. Usted y yo hoy activamos que el reino de los cielos venga sobre la tierra y la voluntad del Padre hecha en los cielos sea hecha también en la tierra. Dice Romanos, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La gente que no tiene el espíritu del Hijo vive en miedos, vive en temores, colapsa emocionalmente. ¿Por qué? Porque viven una vida natural, viven una vida impregnada por lo que está alrededor, por esa circunstancia, pero no hemos recibido, y Pablo se lo dice a la iglesia, no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio es el espíritu del Hijo, era la condición que manifestaba el Hijo de Dios. Jesucristo manifestaba poder, Jesucristo manifestaba amor, pero Jesucristo también manifestaba dominio propio. Este es el espíritu del Hijo. No hemos recibido espíritu de temor, no hemos recibido espíritu de esclavitud, no hemos recibido un espíritu que nos restringe. Hemos recibido el espíritu del Hijo, el espíritu que nos hace a nosotros ser adoptados. Oiga bien, es que la palabra es clara. Dice, sino que recibisteis el espíritu de adopción. Mire, estos dos versículos son poderosos. Todo el capítulo 8 de Romanos es impresionante, pero estos dos versículos son poderosos. No hemos recibido, dice, el espíritu de esclavitud. Lo que hemos recibido es el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué es el espíritu de adopción? El espíritu del Hijo. Es a través del espíritu del Hijo que nosotros hemos sido adoptados por el Padre. ¿Cómo puedo transmitirle a usted esto? ¿Cómo puedo llevarlo a usted a este reconocimiento? Hemos sido adoptados y no éramos merecedores de nada,
pero ahora somos coherederos. Es que la palabra no engaña, no miente, por favor. Vea lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe? Hoy encontramos muchísimas personas, lastimosamente, y tengo que decirlo, que cada vez que hay llamado de salvación en las iglesias, reciben a Cristo. Cristianos. Usted se quedaría con la boca abierta de escuchar en reuniones de pastores, de ministros del Evangelio, como muchos reciben a Cristo, que no están seguros de su salvación. Y yo no sé si usted en algún momento se ha sentido así, porque la condición de pecado a veces nos nubla el entendimiento, nos nubla el panorama. Y hay muchos cristianos que hoy se han sentido, hasta el día de hoy quizás, en condenación, al punto de no estar seguros de su salvación. Déjame decirte esto: ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Para los hijos de Dios no hay condenación, no hay temor, no hay esclavitud. Levántate. Ahí donde estás, sacúdete. Sacúdete de aquello que por tantos años te han pegado, te han impregnado, diciéndote que tú no vales, que tú no tienes, que si tú no haces lo que yo digo, entonces a ti te va a ir mal. Sacúdete de esas cosas. Porque dice la palabra, no nos ha sido dado espíritu de esclavitud, sino que el espíritu de adopción nos ha sido entregado. El espíritu de adopción es el espíritu del Hijo puesto en nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra. Y si somos hijos, también somos herederos. Ya es hora de que te levantes de donde estás, dejes de llorar las condiciones de tu pasado y comiences a actuar como una persona que tiene una herencia en las manos. Tú eres un heredero. Eres un heredero. Por favor, recibe esto y compréndelo, que tu espíritu salte dentro de ti. Tú eres un heredero. No eres un sirviente, no eres un siervo, no eres una oveja. Eres un hijo con herencia. Eres un heredero. El cielo te ve a ti como un heredero. ¿Cómo puedo hacer que tú recibas esto en tu corazón? ¿Cómo puedo lograr que tú comprendas? Tal vez muchos en este momento pueden estar quizás despotricando contra el Evangelio, diciendo, ¿y de dónde sacó todas estas cosas? ¿Qué le pasa? A mí no me lo enseñaron de esa forma, yo aprendí a hacerlo de otra. Mire, no se preocupe usted por eso, deje que el Espíritu Santo le hable. El problema de la esclavitud es que nos nubla el entendimiento y no nos permite ver más allá que lo que la esclavitud quiere que veamos. Pero cuando a ti se te revela el cielo, cuando a ti se te abre el cielo, escuche esto que es profético, cuando a usted se le abre el cielo, viene revelación de la palabra. Hay gente que camina a cielos cerrados, lee la Biblia con cielos cerrados, ora con cielos cerrados y hace cosas con cielos cerrados. ¿Qué es lo único que va a venir a ellos? Cielos cerrados. Pero cuando usted se dimensiona, escuche esto, cuando usted se dimensiona, cuando usted camina, cuando usted habita en la sombra del Altísimo, cuando usted se mueve bajo el diseño de la paternidad que Dios tiene para su vida y usted deja de ser esclavo para convertirse en hijo, usted hereda, dice la palabra del Señor. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías, juntamente con Cristo, es lo que dice la Reina Valera. Somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué posición más grande podemos pedir que esa? Ahora déjeme decirle algo. No importa si a usted le enseñaron que esto es una condición eterna, en el sentido de que esto lo vamos a vivir hasta que Cristo venga. Eso no es así. Porque si yo soy hijo ahora, yo tengo la autoridad del hijo ahora. Si yo soy hijo reconocido en los cielos, legítimo y legal, ante los ojos del Padre, ahora yo recibo los beneficios de ser hijo. Yo camino a cielos abiertos. A donde yo voy, los cielos están abiertos. He leído durante un tiempo muchos pastores llorar y quejarse por lo que han perdido, por lo que no tienen. Y yo puedo decir hasta el día de hoy, eso no toca mi casa. Eso no nos ha tocado a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la casa de un hijo de Dios no se toca. Escuche esto y recíbalo. La casa de un hijo de Dios no se toca. Ese negocio, el negocio de los hijos de Dios no se toca.
Tocará la religión, tocará a los que creen que son sirvientes, tocará a los que son ovejas. Pero a un hijo a quien se le ha revelado el espíritu del hijo, quien camina en una obediencia, en una paternidad, en una legalidad y legitimidad delante de Dios, a esa persona, todo le tiene que ir bien. No me haga caso a mí, por favor, vaya usted a la palabra. Confronte usted la palabra con usted mismo. Hay puertas abiertas, comience a cerrarlas. ¿Por qué? Porque usted no nació para ser esclavo. Usted fue adoptado por el espíritu del hijo. Cuando el espíritu del hijo viene a usted, usted recibe identidad de hijo. Escuche esto. Cuando usted recibe el espíritu del hijo, usted recibe identidad. Cuando usted recibe el espíritu del hijo, usted se vuelve hijo. Usted no se vuelve un bastardo, un hijo ahí pegado, no sé cómo decirlo. Usted se convierte en un hijo con todos los derechos legales. Dice Romanos capítulo 8, que si somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, juntamente con Él. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, ya que padecemos con Él y con Él también somos glorificados. Somos hijos. Ese es el mensaje que te quiero dejar hoy. Somos hijos. El espíritu del Hijo nos ha vuelto y nos ha convertido en hijos. Hemos sido, por favor, recíbalo en su corazón. Hemos sido reconectados por Cristo al corazón del Padre. Ya no somos más advenedizos, dice la palabra. Ahora somos hijos. Y estamos sentados, dice Efesios, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Qué hermoso es escudriñar la palabra. Qué lindo es poder mirar la palabra con la revelación que el Espíritu Santo nos da. Espíritu del Hijo. Es lo que tiene que venir a la iglesia. Es lo que tiene que venir a la amada del Señor. Porque Cristo vendrá a buscar su iglesia. Iglesia que ha reconocido que son hijos de Dios. Qué bueno, qué hermoso. Hagamos una pausa y ya regresamos. Espero en Dios que el mensaje, la enseñanza de esta mañana haya bendecido tu vida, que el Espíritu del Hijo haya sido revelado a tu corazón, que si hasta el día de hoy no habías comprendido ni dimensionado lo que significa ser hijo de Dios, hoy lo puedas tener. Si alguno ha recibido a Cristo pero no ha entendido lo que realmente hizo, déjame decirte, tú no solamente activaste una salvación, activaste un nuevo nacimiento. Cuando tú dijiste, Señor Jesús, te recibo como el Señor de mi vida, lo que estabas activando en ti era una posición de hijo, de modo que ya tú no eres más esclavo, sino hijo de Dios. Ha sido un gusto poder compartir contigo, poder transmitirte esto que había en nuestro corazón. Seguimos trabajando el diseño de paternidad, ya estamos casi por terminar esta línea de temas. Y necesitamos que tú camines en esa línea y esa dimensión. Este miércoles, si el Señor lo permite, a las 7:30 vamos a estar juntos una vez más en Noches de Café. Esperamos que no haya situaciones que nos impidan poder compartir contigo estas hermosas enseñanzas que atesoramos, que valoramos.
realmente queremos que esto se vuelva revelación en nuestro corazón. ¿Sabes? Lo que en Sembradores de Amor estamos haciendo, lo hacemos apasionados primero con el Señor y después contigo, porque queremos que tú crezcas, queremos que tú recibas una palabra fresca, una palabra de contundencia, una palabra que no solamente te motive, sino una palabra que busque un crecimiento de tu identidad. Y estamos matriculados con que tú recibas una palabra que siempre te posicione en el diseño que Dios tiene para tu vida. No es solamente que tú te emociones, no es solamente que tú salgas levantando las manos y diciendo, sí, gloria a Dios, yo recibo lo que me están diciendo. Es que lo que estás recibiendo transforme tu vida a través de un nuevo nacimiento. Así es que los esperamos entonces este próximo miércoles, 7:30 de la noche, Noches de Café. Usted en familia, hágase un cafecito, un pancito y disfrute una noche de estudio de la palabra. Seguimos con el tema de diseño de paternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará tu morada. Declaro que ninguna plaga ni en tu salud ni en tus finanzas tocará tu morada. De acuerdo a la legalidad de tu corazón, así vivirás los días en que estemos aquí en la tierra. Declaro que eres legal. Declaro que eres legítimo ante los ojos del Padre. Declaro que tú haces que el reino de los cielos sea establecido en la tierra a través de la legalidad que Dios ha puesto sobre tu vida. Establece tu corazón y posiciónalo siempre en función del diseño de paternidad. Abre tu mente, tu espíritu. Conviértete en hijo de Dios. Todo te irá bien. Un abrazo a la distancia. Esperamos ansiosos, de verdad, poder encontrarnos de nuevo. Por el momento lo haremos a través de los canales virtuales, página de YouTube, Sembradores de Amor. Todas nuestras enseñanzas están ahí. Nuestro canal está abierto para que tú puedas tomar la información que necesitas y puedas estudiar. Estos temas sabemos que son complejos, pero necesitas oírlo quizás una vez y otra vez para poder amarrar todos los puntos. Si has escuchado solamente esta enseñanza, considero que tal vez puede haber muchas dudas y cosas que no han encajado, tal vez. Entonces te recomiendo que puedas entrar al canal de YouTube y observar todas y estudiar todas las enseñanzas en función de la línea del diseño de paternidad para que ya puedas captar y tener una línea, un seguimiento de esta temática. Todas las enseñanzas de Sembradores de Amor serán colocadas ahí. Síguenos en nuestra página de Facebook también. Y si quieres comunicarte con nosotros, el correo es sembradoresdeamor@gmail.com, sembradoresdeamorcrc@gmail.com está abierto. El canal está abierto para que tú puedas comunicarte con nosotros. Sin más, te bendecimos. Te amamos y declaramos que el Señor está contigo hoy y siempre. Hijos bendecidos en Dios, todos nos veremos pronto. Que el Señor los guarde. Saludos a todos y bendiciones.